Buenas, buenas. Pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer una review, un análisis, un unboxing de lo que es esta cámara, ¿no? Como lo ven, pues así es como me llegó esta cámara y el empaque, como vemos, está un poquito dañado, pero lo que importa es el interior, ¿no? Esta es una cámara panorámica Wi-Fi, como su nombre aquí lo indica. Es fácil de ver, bueno, que aquí dice fácil de ver en todo el tiempo, en tiempo real y por vista remota, ¿no? El modelo, pues no viene modelo, viene aquí modelo y viene vacío. En la parte trasera viene igual. Es una cámara 360 con la cual podemos activar el micrófono y hablar por ella. Podemos introducir una tarjeta micro SD para guardar las imágenes o los videos aquí mismo en la cámara. Tenemos conexión Wi-Fi, se puede rotar 360 grados y tiene visión nocturna, al menos lo que aquí indica, ¿no? Como ven, aquí viene el nombre del producto, pues se llama cámara facturada y es una cámara china, básicamente. Vamos a ver qué es lo que trae en su interior. Esta cajita se abre así, así, y como vemos tenemos acceso a lo que es el contenido del paquete, ¿no? De primera mano encontramos lo que es esto, que pues básicamente es la cámara. Esta cámara está un poquito curiosa porque se instala como si fuera un foco. Como lo ven, aquí tiene el conector de un foco y aquí tiene pues lo que es la cámara, ¿no? La cámara aquí la tenemos. Alrededor tenemos pues son 4 LEDs y 4 LEDs infrarrojos, no sé si funcionan los infrarrojos, pero aquí tenemos 4 LEDs infrarrojos y este que tenemos aquí me parece que es el sensor de movimiento, ¿no? En cuanto a la cámara, vemos que aquí encontramos la ranura micro SD para introducir una tarjeta micro SD, y lo malo que le encuentro ahorita en primera vista es esto, ¿no? Que tenemos un botón de reset desde aquí mismo. Esto no está protegido ni nada de eso, por lo tanto, si tú lo dejas al exterior, pues puede que te quiten la SD, pierdas tu grabación o que te reinicien la cámara básicamente, ¿no? En la parte trasera encontramos esto, es una bocina y a la vez me parece que aquí está. Este es el micrófono con el cual podemos escuchar todo lo que la cámara capta y pues básicamente, como ven, gira la cámara, ¿no? Ahorita la vamos a poner a prueba, te voy a enseñar cómo se ve, pero esto es lo que encontramos de primera instancia, ¿no? Vamos a ver si esto no se cae. Ahí está. Algo muy curioso que encontré en el interior de esta caja es esto, ¿no? Viene con un socket. Esto es un socket pues para que atornilles el foco, por si en tu casa no tenías uno y tenías que comprar uno especialmente para la cámara, pues aquí ya trae uno, ya nada más sería conectarlo al tomacorriente. Este está muy bueno, aquí lo dejamos. Y en el interior pues encontramos lo siguiente, ¿no? De aquí de primera mano, el manual de instrucciones está muy pequeño, son solamente 1, 2, 3, 4 imágenes, bueno, 4 apartados, en donde el primer paso pues es la instalación de la app, configuración para usarla sin internet, que aquí cómo podemos usarla, y luego después conectarla a internet y usarla ya con internet, ¿no? Esto te lo voy a enseñar un poquito ya después, pero esto es lo que viene, el manual de instrucciones y adentro, en el interior de la caja, estas dos, una pija, bueno, más bien son 2 pijas y 2 taquetes para que la asegures, para no asegures la cámara, sino para que asegures lo que es el socket donde va la cámara. Esto está bastante bien, ya que si no tienes un socket o no tenías cómo atornillarlo o clavarlo a tu pared, ahí ya te lo trae todo incluido, ¿no? Ahí te voy a profundizar un poquito más esto, pero pues da un poquito de tiempo. Vamos a cambiar de cámara. Pues bueno, ya tengo la conexión lista de la cámara. Aquí tengo pues mi celular y como primer paso lo que menciona en el instructivo básicamente es abrir nuestra cámara y escanear lo que es el código QR para descargarnos lo que es la aplicación, ¿no? Entramos aquí y agarramos el instructivo. Como ven, aquí está el código QR. Al momento de detectarlo me aparece el botón, le doy y me manda pues a la página. Cabe mencionar que esta página es especial, bueno, casi que especial para cada cámara, ya dependerá de tu instructivo. Aquí me aparecen 3 botones en la parte de arriba, ¿no? Que si tengo un sistema operativo iOS, si enfoca, no enfoca, ahí está, sistema iOS, sistema Android en la Google Play o un link para descargar directamente la aplicación. Me voy a ir en el segundo punto para irme a la Play Store y esta es la aplicación, se llama YSX Lite. Ya la instalé, ya la más le doy en abrir o así, ¿no? Ahora voy a encender la cámara para que vean cómo es lo que reacciona, qué es lo que hace a primeras instancias, ¿no? Aquí tengo la cámara, ahí está el cable para conectarla directamente a la corriente, así que voy para allá. La conectamos y como ven lo que hace es
Eso. Ahí está, mira, ahí está calibrándose. Empieza a dar una vuelta, a escanear básicamente, va a dar de vueltas básicamente. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya estando en lo que es aquí, esta cámara va a encender una red Wi-Fi. ¿Cómo encontramos la red Wi-Fi? Nos vamos a, pues, a nuestros ajustes de Wi-Fi y vamos a buscar la red. La red se llama PTZ. Es la única red que te va a aparecer casi que abierta, ¿no? Dice conectado. Si enfoca, ahí está. Dice conectado y lo que vamos a hacer es entrar a la aplicación. Al momento de entrar a la aplicación te dice que necesita acceso a la ubicación. Le damos que sí o encendemos la ubicación. Le damos que sí. Vamos hacia atrás. Aquí ya está la aplicación y me dice que el dispositivo está listo para conectarse a la internet, ¿no? Pero bueno, a esto todavía no lo vamos a hacer. Le vamos a dar aquí en el signo de más y te va a aparecer cómo quieres agregar la cámara, si por Bluetooth, por Wi-Fi. Aquí la opción básicamente te recomendaría la segunda o la primera. Se va a añadir la cámara en automático y nos va a desbloquear estas opciones. Por ejemplo, aquí le podemos dar play para ver lo que está viendo la cámara, ¿no? Aquí, como ven, la cámara está invertida y ahí estoy yo grabando, y puede dar vuelta. Mira, desde aquí le estoy dando vuelta a lo que se está viendo desde la cámara, ¿no? Ahí ya dio toda la vuelta. Podemos darle la vuelta del otro lado. Ahí está. Ahí se ve la puerta. Me voy a regresar un poquito hacia mí y podemos subir o bajar la cámara también. Mira, aquí la bajamos, aquí la subimos. Podemos encender las luces desde este botón. Ahí ya se encienden las luces para que me vea un poquito mejor. Mira, también desde aquí podemos mandar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo hablar desde mi teléfono y en la cámara se va a oír. Hola, 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 hola. Como ven, se escucha desde allá. Aquí estoy hablando y se escucha acá en la cámara. También puedo escuchar lo que la cámara te está oyendo. Lo puedo escuchar desde aquí de mi teléfono, simplemente con este botón de la bocinita. Como ven, ahí está, ¿no? Y básicamente desde aquí podríamos tomar video o tomar captura o foto de lo que queramos con estos dos botones. Para conectarla a la internet o a tu modem, básicamente es desde aquí, desde los ajustes. Le damos aquí, en donde dice Wi-Fi, seleccionas tu red Wi-Fi, la de tu casa. Aquí me aparecen todas las que tengo disponibles en mi casa. Configuras la contraseña y listo, ya estará conectada a internet. Ya no necesitarás conectarte a la red de la cámara para poder ver lo que hay en internet. Ahora, unas advertencias o unas cosas a tener a consideración es que como estas cámaras son chinas, son un poquito fáciles de, bueno, no fáciles, pero sí también a la vez no tan seguras de lo que es vulnerarlas, ¿no? Por ejemplo, yo como usuario podría, no sé, hackear tu cámara y ver lo que estás viendo o ver lo que se está viendo desde esta cámara, ¿no? Aquí te recomendaría no tener estas cámaras directamente, no sé, en tu baño o en lugares un poquito privados, sino tenerlas un poquito a lo que es en el exterior, ¿no? Para que si se llega a hackear o si la llegan a hackear, pues vean básicamente el exterior y no tengas pues violación de tu privacidad. Y básicamente creo que esto sería todo en cuestión de este video. El precio de la cámara fue alrededor de unos 100 pesos mexicanos, unos 5 dólares, un poquito menos. La pedí por AliExpress y bueno, pues esto creo que ha sido todo en cuestión de este video. Nos vemos en la siguiente, en la próxima ocasión. Esto ha sido todo. Mi nombre es Jorge Romero y nos vemos hasta la próxima. Adiós.